Bienvenidos queridos suscriptores a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una controversia que sacude América Latina y genera intensos debates a nivel global, la construcción de la megacárcel en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, un proyecto que promete erradicar las pandillas, pero que también levanta serias interrogantes sobre derechos humanos y el futuro de la justicia en el país. El Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, como se le conoce oficialmente, es una imponente estructura de concreto y acero construida a las afueras de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. Con una capacidad para albergar a más de 40,000 reclusos, principalmente miembros de las pandillas Mara Salvatrucha MC-13 y Barrio 18 El Sécoto, se erige como la cárcel más grande de América y una de las más grandes del mundo. La edificación se extiende por más de 23 hectáreas, rodeada de muros de hormigón, de 11 metros de altura, torres de vigilancia fuertemente armadas y un sofisticado sistema de seguridad que incluye escáneres de cuerpo entero, inhibidores de señal y un equipo de más de 600 guardias penitenciarios altamente capacitados. La idea es clara: crear un infierno carcelario del cual sea prácticamente imposible escapar, no solo físicamente, sino también mentalmente. Nayib Bukele, el joven y carismático presidente de El Salvador, ha justificado la construcción del CECOT como una medida extrema pero necesaria para combatir la violencia desenfrenada que ha asolado al país durante décadas. Desde que asumió el poder en 2019, Bukele ha implementado una política de guerra contra las pandillas, que ha incluido el despliegue masivo de militares y policías en las calles, la suspensión de derechos constitucionales a través de un régimen de excepción y el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros. Estas medidas, si bien controvertidas, han logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios en El Salvador, que pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener una tasa comparable a la de algunos países europeos. El CECOT en este contexto se presenta como la pieza central de la estrategia de Bukele, un símbolo de su determinación para erradicar el crimen y devolver la paz a su nación. Pero el CECOT no es solo una cárcel, es un símbolo que divide opiniones. Para muchos salvadoreños cansados de la extorsión, el asesinato y el terrorismo de las pandillas, el CECOT representa la esperanza de un futuro mejor, un lugar donde los criminales pagarán por sus crímenes y donde las familias podrán vivir sin miedo. Ven a Bukele como un líder fuerte y decidido, capaz de tomar las medidas necesarias por más drásticas que sean para proteger a su pueblo. Lo consideran un héroe que finalmente está haciendo lo que ningún otro presidente se atrevió a hacer. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, el CECOT representa una grave violación de los derechos fundamentales de los reclusos y una amenaza para el Estado de Derecho en El Salvador. Denuncian las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica adecuada y las denuncias de tortura y maltrato por parte de los guardias penitenciarios. Argumentan que el CECOT no es una solución sostenible al problema de la violencia, sino más bien una medida populista y autoritaria que socava las instituciones democráticas y alimenta un ciclo de venganza y resentimiento. Temen que a largo plazo el CECOT se convierta en un centro de radicalización y reclutamiento de nuevos pandilleros, perpetuando así el problema que pretende resolver. Para comprender mejor la magnitud de esta controversia, es crucial conocer el contexto histórico de la violencia de las pandillas en El Salvador. Las pandillas o maras surgieron en las calles de Los Ángeles, California, en la década de 1980 entre inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil que devastó su país. Deportados a El Salvador, en la década de 1990, los pandilleros importaron su cultura de violencia y reclutaron a jóvenes marginados, creando una red criminal que rápidamente se extendió por todo el país. Durante décadas, las pandillas controlaron territorios enteros extorsionando a comerciantes, asesinando a rivales y sembrando el terror entre la población. Los gobiernos sucesivos intentaron combatir las pandillas con mano dura, pero sin éxito. Las pandillas se volvieron más poderosas y sofisticadas, infiltrándose
en las instituciones del Estado y corrompiendo a políticos y policías. La situación llegó a un punto crítico en 2015, cuando El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios superior a la de países en guerra. Es en este contexto de desesperación y frustración que surge la figura de Nayib Bukele. Con un discurso populista y anti-establishment, Bukele prometió acabar con la violencia de las pandillas de una vez por todas. Su estrategia basada en el encarcelamiento masivo y la mano dura resonó con una población harta de la inseguridad y la impunidad. Pero el éxito de Bukele ha tenido un costo muy alto. El régimen de excepción, que ha estado en vigor desde marzo de 2022, ha permitido al gobierno suspender derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de expresión. Miles de personas han sido arrestadas sin orden judicial y encarceladas sin pruebas suficientes. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno está utilizando el régimen de excepción para reprimir la disidencia y silenciar a la oposición. La construcción del SECOT es en este sentido la culminación de la estrategia de Bukele, una demostración de su poder y de su determinación para imponer su visión de orden y seguridad. Pero el SECOT también plantea interrogantes éticas y morales fundamentales. ¿Es justo encarcelar a miles de personas en condiciones inhumanas, incluso si son culpables de crímenes atroces? ¿Es aceptable sacrificar los derechos individuales en aras de la seguridad colectiva? ¿Es sostenible una política basada en la represión y el encarcelamiento masivo, o es necesario abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. No hay soluciones fáciles, ni recetas mágicas. El problema de la violencia de las pandillas en El Salvador es complejo y multifacético, y requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad con políticas sociales, económicas y educativas. Es necesario fortalecer las instituciones del Estado, combatir la corrupción y promover el Estado de Derecho. Es fundamental garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluso de los criminales. Y es esencial construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir en paz. El SECOT es un espejo que refleja las contradicciones y los dilemas de la sociedad salvadoreña, un símbolo de esperanza y de desesperación, de orden y de represión, de justicia y de venganza. Su futuro es incierto, pero su impacto en la historia de El Salvador será sin duda profundo y duradero. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de esta megacárcel. Imaginemos el día a día dentro del SECOT. Celdas minimalistas sin ventanas con literas de metal y un inodoro. Los reclusos pasan la mayor parte del tiempo encerrados sin acceso a actividades recreativas, educativas o laborales. La comunicación con el exterior es prácticamente inexistente. Las visitas familiares son limitadas y estrictamente controladas. La alimentación es escasa y poco nutritiva. La atención médica es deficiente. El ambiente es opresivo y claustrofóbico. La tensión es constante. Los enfrentamientos entre pandilleros son frecuentes. La violencia es omnipresente. Los defensores de derechos humanos han denunciado que las condiciones en el SECOT equivalen a tortura y trato inhumano. Han documentado casos de reclusos que han muerto por falta de atención médica, por desnutrición o por violencia entre internos. Han recibido denuncias de tortura física y psicológica por parte de los guardias penitenciarios. Han alertado sobre el riesgo de que el SECOT se convierta en un foco de enfermedades infecciosas y de radicalización extremista. El gobierno salvadoreño niega estas acusaciones y afirma que está garantizando los derechos fundamentales de los reclusos dentro de las limitaciones impuestas por la necesidad de mantener el orden y la seguridad. Argumenta que el SECOT es un lugar de rehabilitación y reinserción social, donde los pandilleros tendrán la oportunidad de reflexionar sobre sus crímenes y de cambiar sus vidas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno parece ser muy diferente. El SECOT no es un lugar de rehabilitación,
sino un depósito humano donde miles de personas son encerradas y olvidadas. Un lugar donde la dignidad humana es pisoteada y donde la esperanza se desvanece. Un lugar que en lugar de resolver el problema de la violencia, lo agrava y lo perpetúa. Pero ¿cuál es el futuro del Cecot? ¿Se convertirá en un modelo para otros países que luchan contra la violencia de las pandillas? ¿O se convertirá en un símbolo de fracaso y de barbarie? La respuesta a esta pregunta dependerá de muchos factores, tanto internos como externos. Dependerá de la capacidad del gobierno salvadoreño para mantener el orden y la seguridad dentro del Cecote. Dependerá de la presión internacional de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos extranjeros. Dependerá de la evolución de la situación política y económica en El Salvador. Y sobre todo dependerá de la voluntad del pueblo salvadoreño de construir un futuro mejor para sí mismo. El Cecot es un experimento audaz y arriesgado con consecuencias impredecibles. Un experimento que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la justicia, la seguridad y los derechos humanos. Un experimento que nos obliga a reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por la paz y la seguridad. Es importante destacar que el debate sobre el Cecote no es solo un debate sobre El Salvador. Es un debate sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en América Latina y en el mundo. Es un debate sobre la forma en que las sociedades deben responder a la violencia y al crimen. Es un debate sobre la naturaleza de la justicia y la dignidad humana. Es un debate que nos concierne a todos. Profundicemos aún más. Más allá del debate ético, la viabilidad económica del Cecot también está en tela de juicio. Mantener una población carcelaria de 40,000 personas requiere una inversión considerable en alimentación, salud, seguridad y personal. El gobierno salvadoreño, que ya enfrenta serios problemas de deuda y déficit fiscal, tendrá que destinar una parte importante de su presupuesto al mantenimiento del Cecot. Esto podría tener consecuencias negativas para otros sectores clave de la economía, como la educación, la salud y la infraestructura. Además, la construcción del Cecot ha generado acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Se han cuestionado los contratos adjudicados a empresas constructoras y se han denunciado irregularidades en la adquisición de materiales y equipos. La falta de control y supervisión en la ejecución del proyecto ha alimentado las sospechas de que se han desviado fondos públicos. Otro aspecto preocupante es el impacto ambiental del Cecot. La construcción de una cárcel de estas dimensiones requiere la tala de bosques, la alteración de ecosistemas y la generación de residuos contaminantes. Organizaciones ambientalistas han denunciado que el Cecot se ha construido en una zona de alta biodiversidad y que su operación podría tener efectos negativos sobre la calidad del agua y del aire. Pero más allá de los aspectos económicos y ambientales, el Cecot plantea interrogantes sobre el futuro de la sociedad salvadoreña. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando encarcelamos a una parte importante de nuestra población? ¿Qué mensaje estamos enviando a los jóvenes cuando les mostramos que la única solución a la violencia es la represión y el encarcelamiento? ¿Cómo vamos a lograr la reconciliación y la reinserción social de los expandilleros cuando los tratamos como animales y los deshumanizamos? Estas son preguntas difíciles de responder, pero es fundamental que las abordemos con seriedad y honestidad. El futuro de El Salvador depende de ello. No podemos construir una sociedad justa y pacífica sobre la base del odio, la venganza y la exclusión. Necesitamos construir una sociedad donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y de contribuir al bien común. Una sociedad donde la justicia sea un valor fundamental y donde los derechos humanos sean respetados y protegidos. El Cecot es un desafío para todos nosotros. Un desafío que nos exige reflexionar sobre nuestros valores y sobre nuestras responsabilidades. Un desafío que nos invita a construir un futuro mejor para El Salvador y para el mundo. Y para añadir una última capa de complejidad, consideremos el papel de la comunidad internacional en esta situación. ¿Qué pueden hacer los gobiernos extranjeros, las organizaciones internacionales y la sociedad civil global para ayudar a El Salvador
a superar el problema de la violencia y a construir una sociedad más justa y pacífica. Algunos sugieren que la comunidad internacional debería imponer sanciones económicas y políticas al gobierno salvadoreño por violaciones de derechos humanos y por socavar las instituciones democráticas. Otros argumentan que es necesario brindar apoyo técnico y financiero al gobierno salvadoreño para fortalecer las instituciones del Estado, combatir la corrupción y promover el Estado de Derecho. Otros más proponen que la comunidad internacional debería centrarse en apoyar a las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. No hay una respuesta única a esta pregunta. La solución requiere un enfoque multilateral y coordinado que involucre a todos los actores relevantes. Es fundamental que la comunidad internacional actúe con prudencia y responsabilidad, evitando soluciones simplistas y abordando las causas profundas del problema. Es esencial que se respeten la soberanía y la autodeterminación del pueblo salvadoreño, pero también es importante que se defiendan los valores universales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En última instancia, el futuro de El Salvador está en manos de los salvadoreños. Pero la comunidad internacional puede jugar un papel importante para ayudarles a construir un futuro mejor. Un futuro donde la paz, la justicia y la dignidad humana sean una realidad para todos. Así que reflexionen sobre esto. El CECOT no es solo una cárcel, es un microcosmos de los desafíos y las oportunidades que enfrenta El Salvador y el mundo. Es un llamado a la acción, una invitación a construir un futuro mejor para todos. Hasta la próxima, queridos suscriptores, y recuerden, la verdad siempre prevalecerá. Para una perspectiva aún más completa, investiguemos el impacto psicológico del CECOT, tanto en los reclusos como en los guardias. Imaginen la desesperación y la angustia de un recluso que pasa años encerrado en una celda sin contacto con el mundo exterior. La soledad, el aislamiento y la falta de esperanza pueden provocar depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. La violencia y el hacinamiento pueden crear un ambiente tóxico donde los reclusos se sienten constantemente amenazados y deshumanizados. La falta de oportunidades de rehabilitación y reinserción social puede hacer que se sientan atrapados en un ciclo de criminalidad y desesperación. Por otro lado, los guardias penitenciarios también enfrentan un estrés considerable. Trabajar en un ambiente tan hostil y peligroso puede tener un impacto negativo en su salud mental y física. La exposición constante a la violencia y al sufrimiento puede provocar trauma, agotamiento y desensibilización. La falta de recursos y capacitación puede dificultar su capacidad para mantener el orden y la seguridad. La corrupción y la impunidad pueden socavar su moral y su sentido de justicia. Es crucial que se preste atención a la salud mental y al bienestar tanto de los reclusos como de los guardias. Se necesitan programas de apoyo psicológico, capacitación en manejo de crisis y recursos para ayudarles a enfrentar el estrés y el trauma. Es fundamental crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, donde los guardias se sientan valorados y apoyados. Es esencial promover la rehabilitación y la reinserción social, ofreciendo a los reclusos oportunidades de educación, empleo y apoyo familiar. El CECOT no es solo un problema de infraestructura y seguridad, es un problema humano. Un problema que requiere soluciones humanas y compasivas. Ignorar el impacto psicológico del CECOT sería un error trágico que tendría consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Consideremos también el impacto en las familias de los reclusos. Madres, padres y esposas, hijos, todos sufren las consecuencias del encarcelamiento masivo. La estigmatización social, la dificultad para obtener empleo y vivienda, la falta de apoyo emocional y económico. Las familias de los reclusos enfrentan numerosos desafíos. Muchas veces estas familias son víctimas indirectas de la violencia y la criminalidad, pero son tratadas como si fueran culpables por asociación. Es fundamental brindar apoyo a las familias de los reclusos. Se necesitan programas de asistencia social, asesoramiento legal y apoyo psicológico.
Es esencial crear un ambiente de comprensión y respeto donde las familias se sientan valoradas y apoyadas. Es importante recordar que las familias de los reclusos también son víctimas de la violencia y que merecen nuestra compasión y solidaridad. El SECOT no solo afecta a los reclusos y a los guardias, sino también a sus familias y a la comunidad en general. Es un problema que nos concierne a todos y que requiere soluciones integrales y compasivas. Reflexionemos sobre el legado del SECOT. ¿Cómo será recordado este proyecto en el futuro? ¿Será recordado como un símbolo de éxito y de esperanza, o como un símbolo de fracaso y de barbarie? La respuesta a esta pregunta dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Dependerá de nuestra capacidad para construir una sociedad justa, pacífica y equitativa. Dependerá de nuestra voluntad para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluso de los criminales. Dependerá de nuestro compromiso para abordar las causas profundas de la violencia y la criminalidad. Dependerá de nuestra visión para el futuro de El Salvador. El SECOT es un capítulo oscuro en la historia de El Salvador, pero no tiene por qué ser el último capítulo. Podemos aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Un futuro donde la paz, la justicia y la dignidad humana sean una realidad para todos. Recordemos que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede brillar. Incluso en el SECOT hay historias de redención, de arrepentimiento y de transformación. Hay reclusos que han encontrado la fe, que han aprendido un oficio, que han reconciliado con sus familias. Hay guardias que han demostrado compasión, que han ayudado a los reclusos a cambiar sus vidas, que han arriesgado sus vidas para proteger a los demás. Estas historias nos demuestran que incluso en las condiciones más adversas, la esperanza puede persistir. Nos demuestran que el cambio es posible. Nos demuestran que la humanidad siempre puede prevalecer. El SECOT es un lugar de oscuridad, pero también puede ser un lugar de luz. Depende de nosotros elegir qué camino seguiremos. Depende de nosotros construir un futuro donde la esperanza sea más fuerte que el miedo, donde la justicia sea más fuerte que la venganza, donde el amor sea más fuerte que el odio. Más allá de las cifras y los datos, es fundamental entender el impacto humano real del SECOT. Hablamos de vidas interrumpidas, familias destrozadas y un trauma colectivo que se extiende por toda la nación. Cada persona encerrada en ese complejo carcelario tiene una historia, un pasado y un futuro potencial independientemente de sus crímenes. Reducirlos simplemente a pandilleros deshumaniza la complejidad de sus circunstancias y niega la posibilidad de rehabilitación. El debate no debería centrarse únicamente en si la cárcel es lo suficientemente grande o segura, sino en cómo se puede romper el ciclo de violencia que ha llevado a estas personas a ese punto. La respuesta fácil es la mano dura, el castigo y el encierro. Pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que estas medidas por sí solas son insuficientes. Se necesita una inversión masiva en educación, oportunidades laborales y programas de prevención del delito que se dirijan a las raíces del problema, la pobreza, la desigualdad y la falta de esperanza. Se necesita un sistema judicial justo y transparente que garantice el debido proceso y proteja los derechos de todos los ciudadanos, incluso aquellos acusados de los crímenes más atroces. Se necesita una sociedad civil fuerte y activa que exija responsabilidad al gobierno y que defienda los valores de la democracia, la justicia y la humanidad. El SECOT puede ser una solución temporal para un problema inmediato, pero no es una solución a largo plazo. Para construir un futuro mejor para El Salvador, es necesario abordar las causas profundas de la violencia y crear una sociedad donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Nayib Bukele, un nombre que resuena con fuerza en la política latinoamericana, es mucho más que el joven y carismático presidente de El Salvador. Su ascenso al poder marcado por la innovación tecnológica, la confrontación directa con las pandillas y un estilo de comunicación sin precedentes, es una historia de audacia, controversia y ambiciones transformadoras. Para comprender a Bukele, es esencial explorar sus raíces, sus primeras incursiones en la política y las decisiones que lo catapultaron a la presidencia.
Nacido en San Salvador, el 20 de julio de 1881, Nayib Armando Bukele Ortiz proviene de una familia con una fuerte inclinación hacia la política y los negocios. Su padre Armando Bukele Catán, un reconocido empresario y académico de ascendencia palestina, fue una figura clave en el Partido Demócrata Cristiano PDC durante la Guerra Civil Salvadoreña. Más allá de su participación política, Armando Bukele fue un ferviente promotor del diálogo interreligioso y un defensor de la paz. Estas influencias marcaron profundamente la visión de Nayib, inculcándole un sentido de responsabilidad social y una creencia en el poder de la transformación. La madre de Nayib, Olga Ortiz de Bukele, también jugó un papel crucial en su formación, brindándole un sólido apoyo emocional y guiándolo en sus primeros pasos. Desde joven, Nayib mostró una gran curiosidad intelectual y una inclinación por la innovación. A pesar de no completar sus estudios universitarios, su mente emprendedora lo llevó a fundar varias empresas exitosas en el ámbito de la publicidad y el marketing. Su visión vanguardista y su habilidad para conectar con el público joven lo convirtieron en un referente en el mundo de los negocios salvadoreños. El salto de Bukele a la política fue un movimiento audaz y estratégico. En 2012 se postuló como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio cercano a San Salvador, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional FMLN. El partido de izquierda que había gobernado El Salvador durante una década. Su victoria, aunque en un municipio menor, marcó el inicio de su ascenso meteórico. Bukele transformó Nuevo Cuscatlán, implementando programas sociales innovadores, mejorando la infraestructura y promoviendo la participación ciudadana. Su gestión se caracterizó por la transparencia, la eficiencia y el uso de la tecnología para facilitar la comunicación entre el gobierno local y los ciudadanos. Estos logros le valieron el reconocimiento nacional y lo posicionaron como una figura prometedora dentro del FMLN. En 2015, Bukele dio un paso aún más importante al postularse como candidato a la alcaldía de San Salvador, la capital del país. Su campaña, centrada en la lucha contra la corrupción, la modernización de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, resonó profundamente con el electorado capitalino. Bukele arrasó en las elecciones, convirtiéndose en el alcalde más joven en la historia de San Salvador. Su gestión en la alcaldía fue un período de grandes transformaciones para la ciudad. Bukele implementó ambiciosos proyectos de revitalización urbana, modernizó el sistema de transporte público, combatió la delincuencia y promovió el desarrollo económico. Su estilo de liderazgo directo y sin rodeos le ganó tanto admiradores como detractores. Sin embargo, su popularidad se mantuvo alta, consolidándolo como una de las figuras políticas más influyentes del país. Sin embargo, la relación de Bukele con el FMLN comenzó a deteriorarse. Su estilo de liderazgo, a menudo considerado autoritario y poco dispuesto a compromisos, chocaba con la estructura tradicional del partido. Las diferencias ideológicas y las disputas internas se hicieron cada vez más evidentes. En 2017, tras una serie de confrontaciones públicas, Bukele fue expulsado del FMLN. Lejos de significar el fin de su carrera política, esta expulsión se convirtió en un punto de inflexión. Bukele fundó su propio movimiento político Nuevas Ideas con el objetivo de transformar el sistema político salvadoreño desde sus cimientos. Sin embargo, Nuevas Ideas no pudo inscribirse a tiempo para las elecciones presidenciales de 2019. Ante esta situación, Bukele se alió con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, una formación política de centro-derecha. Su campaña presidencial fue una revolución en la política salvadoreña. Bukele utilizó las redes sociales como su principal herramienta de comunicación, conectando directamente con los votantes y eludiendo los medios de comunicación tradicionales. Su mensaje, centrado en la lucha contra la corrupción, la mejora de la seguridad y el impulso de la economía, resonó especialmente con los jóvenes y los sectores marginados de la sociedad. El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele
Hizo historia al ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, rompiendo con el bipartidismo que había dominado la política salvadoreña durante décadas. Su victoria marcó el inicio de una nueva era en El Salvador. Desde su llegada al poder, Bukele ha implementado políticas ambiciosas y controvertidas. Su plan control territorial, destinado a combatir la delincuencia y el control territorial de las pandillas, ha logrado reducir significativamente los índices de criminalidad, aunque a costa de medidas consideradas por algunos como autoritarias y violatorias de los derechos humanos. Su apuesta por el Bitcoin como moneda de curso legal, una medida pionera a nivel mundial, ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. Sus críticos señalan los riesgos asociados con la volatilidad de la criptomoneda y la falta de transparencia en su implementación. Sus defensores, por otro lado, destacan su potencial para impulsar la inclusión financiera y atraer inversión extranjera. La popularidad de Bukele se mantiene alta a pesar de las críticas y las controversias. Su estilo de comunicación directo y su cercanía con la gente le han ganado la lealtad de una amplia base de seguidores. Sin embargo, sus detractores lo acusan de autoritarismo, de socavar la independencia de los poderes del Estado y de utilizar la propaganda para manipular la opinión pública. El legado de Nayib Bukele aún está por definirse. Su presidencia ha marcado un antes y un después en la historia de El Salvador. Sus políticas han tenido un impacto significativo en la sociedad salvadoreña para bien y para mal. Su figura controvertida y carismática seguirá siendo objeto de debate y análisis durante muchos años. Lo que es innegable es que Nayib Bukele es una fuerza disruptiva en la política latinoamericana, un líder que ha desafiado las normas establecidas y que ha despertado tanto admiración como rechazo. Su historia es una historia de ambición, innovación y controversia. Una historia que refleja las profundas contradicciones y los desafíos que enfrenta El Salvador en su camino hacia un futuro mejor. Su mandato ha estado caracterizado por la reducción drástica de la criminalidad, especialmente en el combate a las pandillas maras, mediante la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Estas políticas, aunque exitosas en términos de seguridad, han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Bukele también ha impulsado proyectos de infraestructura a gran escala como la construcción de hospitales y carreteras con el objetivo de modernizar el país y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su gobierno ha promovido la inversión extranjera y ha buscado diversificar la economía salvadoreña, apostando por el turismo y la tecnología. Sin embargo, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal ha sido una de sus decisiones más polémicas, generando críticas tanto a nivel nacional como internacional. La transparencia en el manejo de los fondos públicos y la sostenibilidad a largo plazo de esta política son algunos de los cuestionamientos más frecuentes. En cuanto a la política exterior, Bukele ha fortalecido las relaciones con Estados Unidos, China y otros países buscando el apoyo y la cooperación internacional para el desarrollo de El Salvador. Sin embargo, su estilo de liderazgo directo y su confrontación con los medios de comunicación críticos han generado tensiones con algunos sectores de la comunidad internacional. El futuro de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele es incierto. Su popularidad se mantiene alta, pero los desafíos que enfrenta el país son enormes. La sostenibilidad de sus políticas, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva son algunos de los retos que deberá enfrentar en los próximos años. Su gestión será juzgada por la historia, y su legado dependerá de su capacidad para transformar El Salvador de manera positiva y duradera. Su biografía es un reflejo de la complejidad de la política latinoamericana, donde la innovación, la controversia y la ambición se entrelazan en la búsqueda de un futuro mejor. Esperamos que hayas disfrutado este video sobre la vida y carrera de Nayib Bukele. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.